Digo, me gusta cómo habla Mauricio, digo, porque él nunca, digo, habla mal de otro político. Eso es lo que siempre decimos. Salvo cuando se tiene que defender, que lo atacan. Pero si no, siempre llamando a reunión, vamos a charlar, vamos a juntarnos, vamos a compartir, vamos a exponer tu idea y yo expongo la mía y vamos a ver entre los dos qué hacemos. Carlos Reutemann, senador nacional por Santa Fe. Vamos juntos, cambiemos. Lista 501 1A. La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando, porque sin esfuerzo no se consigue nada. Los que nos indignamos cada vez que vemos una familia viviendo en la calle. Los que no nos bancamos el roban pero hacen, porque robar está mal y punto. Vota con la cabeza y con el corazón. Margarita Stolbizer, precandidata a presidente. Miguel Ángel Olaviaga, precandidato a vice. Frente Progresistas, lista 132, MS Igualdad y Decencia. Credifin Express, empresa de transporte y distribución de bultos y mercaderías en general. Calidad y seguridad, más atención personalizada. Servicio con retiros y entregas a domicilio en un plazo de 24 a 48 horas. Mientras a nosotros este modelo nos roba el salario con el IVA, el impuesto a las ganancias y la inflación, beneficia a los de arriba y los de afuera con subsidios millonarios y exenciones impositivas. Recuperar la soberanía de nuestros recursos para la Argentina que queremos. Luis Molinas, precandidato a diputado nacional por Santa Fe. Fuerza Popular, lista A74, Partido del Trabajo y del Pueblo. Yo quiero que nos escuchen a todos. Que los corruptos vayan presos. Que volvamos a estar orgullosos de la educación argentina. Que no mientan más con la inflación. Que no volvamos los de los 90, con tanta gente sin trabajo. Que el Congreso no sea una sucursal de la Casa Rosada. Vamos a llevar al Parlasur los derechos y valores que defendemos en Santa Fe. Juntos podemos. En Santa Fe, Comi, precandidato a parlamentario del Mercosur. Frente Progresista Cívico y Social, lista K505. Buenas noches, ¿cómo le va? Y tal cual como le había prometido, espero que esté allí acompañándome porque el tema y quien lo trata lo ameritan y mucho. Más aún cuando estamos a 2 días después de la Revolución Cubana, el 26 de julio. Y el 20 reabrieron después de 53 años las embajadas. Usted habrá visto por televisión la emoción de la gente, de un lado y del otro, a pesar de los republicanos. El ver flamear la bandera, símbolo patrio por excelencia, en Washington y también en La Habana,
Es algo que a quienes tuvimos la oportunidad lejana de vivir aquellos momentos, el desembarco de Fidel y todo ese tipo de cosas, nos hizo temblar un poco. El ver que todo cambia, quizás no cuando el ser humano lo pretende, y es lógico porque tenemos urgencias que la historia no. Nosotros tenemos un tiempo finito, un tiempo que se acaba, la historia sigue, quizás nos hubiera gustado antes o no, pero bueno, las cosas se producen. Lo bueno es que las cosas siempre se producen. Es cuestión de tener paciencia y saber esperar. Y yo este tema no me lo pierdo por muchas razones. Primero, porque conozco Cuba. Segundo, porque mi hijo estudió allá. Tuvo contacto humano muy importante con las familias, con sus profesores, con sus compañeros. Y eso abre mucho la cabeza. Y en tercer lugar, porque la persona que me acompaña también ha estado, vivido y permanecido en Cuba el tiempo suficiente como para sacar sus conclusiones, pero además es un estudioso de todas estas cosas y de muchas otras más, y usted lo conoce porque me ha visitado en otras oportunidades. De todas maneras, yo no dejo de remarcar que el licenciado Christian Schneider es licenciado en psicopedagogía, es profesor universitario de la Universidad Católica Argentina, es educador, es capacitador, es conferencista, es terapeuta especialista en discapacidad, miembro de la Comisión Directiva de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias y de la Comisión de Infancia y Adolescencia, que dependen de la Cancillería Argentina. Por lo tanto, ha dictado cursos y conferencias en el país y en el extranjero. Y es un nato, diría yo, más allá de que lo ha llevado al profesionalismo, investigador y analista de las problemáticas sociales, psicosociales y educativas. Por lo tanto, este tema de la libertad del hombre desde Cuba, desde la visión de los propios cubanos y de la suya propia, es un hecho trascendente para mí en el día de hoy y seguramente también lo será para usted. Yo conozco muchas personas que han viajado especialmente para estar el 26 de julio en Cuba y mi pregunta siempre fue la misma: ¿para qué? ¿Para conocer qué? ¿Para escuchar qué? Bueno, hay conferencistas, hay veteranos de guerra, hay trayectos que se hacen rememorando la llegada del Che Guevara a Santa Clara, por ejemplo. Sí se omite el trayecto, la vía que hizo Cienfuegos por el sur del Cocodrilo, por el sur de la isla, cosa que, si bien tiene una explicación muy lógica para los cubanos, Cienfuegos no era comunista y lo dejaba en claro, pero fue un héroe de la Revolución Cubana al que se le niega la memoria. Y esto es un hecho también destacable y que tiene que ver con la educación, con la manera en que fue criándose a los niños y a los jóvenes a partir de, y de cómo hoy el pueblo
recibe, transmite y vivencia ese tipo de cosas. En Cuba hoy hay los viejos, ya, los de la edad de Fidel, un poco menos, quizás un poco más, que son los que han vivido la época, los que sufrieron bajo Batista. Después viene una segunda generación a la que ya no le gusta tanto el no poder comprarse esto, no poder ir allá, no poder ir acá, no poder salir del país cuando uno quiere, tener que estar escondiendo cosas que son para nosotros naturales de todos los días, de nuestra familiar cotidianeidad. Y después están los que ya vienen con un criterio totalmente distinto, que a pesar de no tener la libertad de hacerlo, saben lo que es Internet, saben lo que es el celular, saben lo que pasa en otras partes del mundo que no pasa en su país. Por favor, no se pierda este programa. Aprovéchelo al máximo porque no siempre tengo la posibilidad de invitar a personalidades tan importantes, jóvenes, tan brillantes como Christian Schneider, que hoy visita otra vez mi programa. Otra vez. Buenas noches, Christian, bienvenido y un deseo enorme de escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Zulema, por esa presentación también, que resume de alguna manera el currículum, lo que uno ha caminado, digamos, en lo personal y en lo profesional. Siendo tan joven. Y son esas inquietudes que digamos, nos han motivado en la vida y que viene de mis padres. Yo creo que en este programa tengo que reivindicar la memoria de mis padres, de mi madre y de mi padre, que son los que me inculcaron el amor, el valor del estudio, de la superación personal a través del estudio, ¿no? Y el movimiento. Exactamente. Que es lo que complementa maravillosamente bien el estudio, ¿no? Siempre hacia adelante, siempre buscando nuevas oportunidades. Exacto. Y bueno, esas inquietudes obviamente que vienen del hogar que tuve, de mi padre y de mi madre, en los valores, en las éticas, en las buenas costumbres. Que tiene que ver con la libertad, como uno se educa en casa, ¿no? Sí, la primera vez que yo leí un texto de Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño muy, muy reconocido, que nos hablaba de la educación como práctica de la libertad en ese libro, empecé a entender que ciertamente si vamos a hablar de libertad o pretendemos hablar de libertad, tenemos que hablar necesariamente de educación, porque incluso para ser contemporáneos con la época un poco posterior a la revolución en Cuba, de esto hablaba Martin Luther King, de esto hablaba Kennedy. Y les costó la vida. Y les costó la vida, exactamente, sí. En países naturalmente libres. Sí. Porque son países donde, si bien hubo esclavitud, pero donde la gente, el blanco, el que vino a conquistar, nació libre, no nació esclavo, ¿no? Exactamente. Sabía lo que era. Impresiona mucho que hasta tan avanzado el siglo XX haya habido estados en Estados Unidos que justamente no habían reconocido el fin de la esclavitud y ese segregacionismo que hubo, que ahora se ha podido ver mucho en el cine, que yo recomiendo mucho, que es un documento verdaderamente. Yo hace poco vi una de estas películas que narran la historia de Martin Luther King, ¿no? Y además de la lectura, obviamente, de la bibliografía, uno puede ver documentado en el cine lo que ha significado en una época tan cercana a nosotros, tan contemporánea, estamos hablando de apenas 50 años, y lo que está esta enemistad en estos días. Y estas cuestiones que hacían que los negros no tuviesen acceso a determinados lugares y demás, ¿no? Que también tiene que ver con la libertad, ¿no? Y cómo se comportaba esta sociedad norteamericana, que también conozco mucho porque voy también a Estados Unidos, y que tiene que ver con el paradigma de la libertad como ellos se presentan, ¿no? Por un lado. Que por allí te decepciona. Hechos ocurridos estos días, hace poco, no hace tanto,
asesinatos de negros o de negras en la policía o por policías. Es decir, te hace rever una serie de paradigmas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hace poco también un mexicano matado a balazos en la calle, salió corriendo, digamos, no quiso detenerse ante la llamada de la policía y le dispararon a mansalva. Sí. Esto lo vimos hace poco tiempo también, sí, que se suma a esto de esta joven negra, seguro que te estás refiriendo a esta joven negra. Exactamente, que murió en la prisión. Fue agredida brutalmente por la policía. Entonces, eso sería el otro lado del charco, digamos. El otro lado que también lo podemos mencionar. Fíjate que empecé a hablar un poco también de lo que pasa del otro lado del charco. Es importante, me parece, para tener una visión lo suficientemente amplia y crítica, porque si no nos confundimos, o vemos el vaso medio lleno o medio vacío, y el vaso hay que verlo como es. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Cuba? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viviste? A Cuba la empecé a vivir sin conocerla, merced a que hace más de 20 años tengo contacto con una familia en Cuba que primero fue por cartas, naturalmente, cartas escritas, como era antes, y a los cuales conocí varios años después de estar yendo y viniendo con esas cartas y que me han adoptado como un hijo. Es decir, yo digo, tengo familia en Cuba porque tengo dos padres, como ya no tengo los míos en la tierra, digo, tengo dos padres en Cuba, Jorge, de 60 años, y María Elena, de 58 años, que desde hace años nos hemos estado escribiendo por esas cosas del azar, porque creo que de parte de ellos siempre ha habido una necesidad de poder conocer, salir, entrar en contacto, y publicaron en una revista que por esas cosas del destino yo encontré la dirección de correo postal pidiendo que gente le escribiera, y le empecé a escribir y nos empezamos a escribir. Coincidentemente Jorge es director de una escuela secundaria en un pueblo de Cuba, del que después voy a hablar porque mi experiencia más fuerte con ellos fue ahí. Es doctor en matemática. Bueno, empecé a conocerla desde ese lugar, digamos, y bueno, y de lo que yo veía que sucedía y que me informaba de lo que pasaba, digamos, más allá de lo por ahí poco que ellos también podían comentar en sus cartas y que yo también podía compartir con ellos por una cuestión de seguridad, porque básicamente nunca sabíamos si a las cartas que iban y que venían las abrían o no las abrían. Exactamente. Algunas no llegaron, por ejemplo. Exactamente, ese es el tema, y ¿no? hoy día, bueno, esto ya es bastante más frecuente, nos comunicamos por correo electrónico porque tienen un teléfono celular que se los paga su hijo, que vive en los Estados Unidos, y tienen una condición para hacer un correo, y bueno, todos los días nos estamos mandando un correo y nos estamos más o menos comunicando de otra manera. Y el otro día en uno de esos correos le decía que todavía recordaba yo cuando las cartas nuestras iban y venían escritas a mano, ¿no? En cursiva, con puño y letra, y bueno, los visité. Primero fui por poco tiempo, por un congreso, aproveché la situación del congreso para visitarlos y conocerlos en La Habana. En esa oportunidad no fui a su casa, que queda a más de 700 kilómetros de La Habana, y después sí, a los 2 años tomé la decisión de ir y quedarme con ellos unas cuantas semanas. Nos vamos a un corte comercial justo y luego volvemos para que me cuentes cómo fue desde que llegaste. Correcto. Un momento, por favor. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Con este casco,
Pulverizaciones Tacural, eficiencia demostrada. 14 años al servicio del productor agropecuario. Desde el aire, cuidamos mejor sus cosechas. Tacural, teléfono 03493 1540 4821. Telefax 03493 49 2247. Pulverizaciones Tacural, eficiencia demostrada. Você que ri de mim, pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão, rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão, pintou saudades, tô sorrindo, vai correr pro meu portão. Tá se achando bacana, gostoso. ¿Sabías que podés soñar con telas maravillosas, únicas, con texturas acariciantes y colores mágicos? Festejando su 6º aniversario, Sueños y Fantasías te ofrece la mayor variedad en Sunchales y toda la región. Sedas naturales, rasos labrados, encajes bordados y chantilly, casas pintadas y bordadas en piedras y lentejuelas, guipure francés y artículos femeninos que resaltan tu figura. Además, confecciones de alta costura. Sueños y Fantasías de Nancy Negri. América está llena de cosas hermosas y en Sancor Seguros quisimos compartirlas con todos. Cada vez estamos en más lugares de nuestra América para darte tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Materiales de construcción y áridos, alambres, acero, hierros, molinos, bombeadores, conexiones pluviales para gas y agua, pisos cerámicos y porcelanatos, pisos flotantes, terminaciones metálicas, muebles para baño y cocina, vanitoris, placares, espejos, botiquines y barrales para cortinas. Accesorios y grifería, tanques para agua, herramientas, impermeabilizantes, sanitarios, aberturas, termotanques y mucho más. José Cavalaro e Hijos, Sociedad Anónima. 3 generaciones al servicio de la construcción y más de 60 años en el mercado, trabajando con responsabilidad, celeridad y trayectoria. CCG Electrónica, ingeniería al servicio de la automatización industrial. Farmacia Astesana, de María Eugenia Astesana, farmacéutica, matrícula profesional número 3603. Salud, belleza, bienestar, homeopatía, dietética, ortopedia, insumos para alquiler o venta, medicamentos genéricos, obras sociales, perfumería, pañalera, carrocería y variados artículos infantiles. Envíos a domicilio. Farmacia Astesana, una respuesta farmacéutica integral. Juan Bebemitri 346, teléfono 420-723. Uno Asesores. Nace a partir de 10 años de asesoría contable, impositiva y laboral. Ahora todo en uno. Gestión contable de empresas, soluciones integrales impositivas. Contador Fernando Baudino y Ramiro Gabriel Pelosi. Asesoría jurídica, civil, comercial y previsional. Ahorre tiempo, evite desplazamientos. Uno Asesores, soluciones integrales. 25 de mayo 786, Sunchales. Teléfono 420-199, 453-199. Yo te quiero preguntar, Cristian, aprovechándote, porque no sé cuándo vas a volver y esto es muy importante, los cubanos viven, no puedo decir han vivido todavía, pero viven, comulgan con la idea de libertad de Karl Marx, que la hemos leído y la conocemos varios. Sí, depende, digamos, porque tiene mucho asidero lo que vos decías al principio respecto de que quizás las generaciones que fueron más contemporáneas de Fidel. Vamos a recordar que el 26 de julio del 53 inicia esta revolución que fue frustrada,
Después todas estas personas que estaban en la revolución, Fidel, Cienfuegos, el hermano Raúl, fueron arrestados y después se les dio una amnistía, se refugiaron en México, volvieron a planificar la revolución. Ahí es el Granma. Volvieron en el Granma, se metieron por Sierra Maestra, que queda acá cerca de Santiago de Cuba, digamos, y en el sur. Ahí elaboraron se armaron todo esto. Con las armas que le mandaban los norteamericanos. Exactamente, para eso ya había llegado el Che Guevara con ellos. Exactamente. Y desde ahí planificaron lo que fue... Porque no se sabía en realidad que eran comunistas. No, hasta ese momento la idea era terminar con el gobierno de Batista, que había sido terrible. Tremendamente, que comenzó, digamos, en sus primeras épocas, por lo menos en su primera presidencia, como un gobierno democrático elegido en elecciones, valga la redundancia, y que termina siendo una atroz dictadura, ¿no? Que termina el 1 de enero del 59, eso era lo que quería decir, que es cuando entran triunfantes y se hace esta famosa caravana desde Santiago de Cuba hasta La Habana, en esos primeros días del año 1959, con la llegada de Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos y otros personajes más de la revolución, desde el momento mismo en el que ese 1 de enero Batista renuncia al gobierno y entrega el poder. La pregunta era si viven de acuerdo a la lógica de Marx. Hay mucha gente grande, de 80 años, de un poco más de 80, de un poco menos de, los contemporáneos de Fidel. Que aprueban de alguna manera lo que ha sucedido, pero las generaciones más jóvenes no. Es decir, bueno, yo digo, mis padres adoptivos de alguna manera que rondan los 60 años, tienen sus disidencias y los hijos de ellos, digamos, que serían de 20, 30 y 40 años, definitivamente no comparten este modelo y, bueno, de hecho, Pavel se fue a vivir a Estados Unidos y vive allá, ¿no? Hace varios años ya, y no quiere volver, digamos, a vivir a Cuba bajo ningún aspecto, digamos. Yo también quería reseñar un poco ese primer impacto que fue para mí viajar de La Habana hasta el interior, digamos, el interior profundo de la Cuba profunda que no conocen los turistas, que es en la provincia de Ciego de Ávila, en un pueblo contra el mar, en la orilla del mar, ¿no es cierto?, en donde me decían que tenía que tomar el bus de los turistas, que no tomara el otro. Entonces, bueno, yo fui, viajé en el bus de los turistas, pero también vi el otro bus, el que toman los cubanos, porque los cubanos no pueden comprar el bus de los turistas porque les iría un mes de sueldo para poder pagar los $30 que cuesta el boleto. Entonces empecé a ver y a dimensionar esa Cuba que muchos turistas no han visto, porque instalándose en el Iberostar o en el Meliá de Varadero o de otros lugares de la isla, digamos, es muy difícil ver la Cuba real. Subirse a un tren como me subí yo desde Ciego de Ávila hasta el pueblo en la Costa del Mar, que es de los años 40, que tiene asientos de lata, que se cuela todo el frío cuando hace frío, porque ahora está empezando a hacer frío. Yo estuve en enero y en febrero allá, así que estaba bastante fresco por ahí. Salir a las 4 de la madrugada, llegar a las 8 de la mañana para hacer 100 kilómetros en esas condiciones. Y ese es el cubano, digamos.